Qué bueno que está aquí en esta tarde. Ocupe su lugar. Dios te bendiga. A todos los que están aquí localmente y a todos los que nos acompañan online, bienvenidos. Qué bueno que se toman este tiempo. Estamos celebrando como cada domingo. Escuche esto. Como cada domingo celebramos que Jesucristo vive. No es nada más el día de Pascua, no es nada más esta celebración, sino es cada día. Cada que nos reunimos celebramos que Cristo no se quedó en la cruz del Calvario, que Cristo venció a la muerte y junto con eso nos dio libertad, nos dio esperanza y nos dio un camino a quien seguir, y Él es el camino. Nos dio una verdad que nos ha hecho libres y Él es la verdad. Nos ha dado vida que emana de Él y Él es esa vida, y en su luz hoy nosotros vemos la luz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y hoy terminamos nuestra serie de fariseos modernos y hemos visto y hemos estado en este viaje juntos de las acusaciones que los fariseos le hicieron a Jesús para llevarlo a la cruz y todas estas cosas. Y muchos de nosotros, honestamente, de pronto nos hemos identificado, ¿verdad? Y a veces hemos dicho, no sé, cuando lees la historia o ves las películas de Jesús, lees los evangelios, de pronto tú y yo decimos: yo no sé por qué esa gente se comportaba así con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos son pecadores esos? Yo soy el primero. Yo a veces leo y digo, yo no sé esta raza porque estaban viendo que le daba vista a los ciegos y estaban viendo que levantaba paralíticos. Oye, y si yo veo que tú le oras a Dios y le das vista a un ciego, yo te empiezo a hacer campañas y te publicamos en Facebook y todo. Yo no voy a andar diciendo, no, este no viene de Dios. No, claro que no. Pero sabes, también nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que a través de esta serie que muchos de los argumentos que los fariseos, los saduceos, incluso los maestros de la ley, los escribas, hicieron o le imputaron a Jesús, fueron cosas o son cosas que hasta la fecha tú y yo seguimos practicando. Argumentos que tú y yo seguimos haciendo. Un domingo estamos gritando, Hosana, viva el Rey, Él vive, pero al siguiente día le volvemos a gritar, crucifíquenlo, con nuestras acciones. Al día siguiente le decimos, no te queremos, no te creemos. Y vamos a seguir con esto y quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 48 y 49. Y la siguiente acusación de Jesús que vamos a ver antes de Jesús ir a la cruz es: ninguno de los líderes le creen a Jesús. Y los fariseos tenían esta conversación. Y entre ellos dijeron: ¿habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en Él? ¿Habrá alguno de nosotros que crea en Él? Y luego mira el verso 49. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley y está bajo maldición de Dios. Imagínate, los que se suponía que habían guiado al pueblo tradicionalmente en las sinagogas a la palabra de Dios, tenían una opinión bastante alta de sí mismos. Y me encanta esto porque muchos de nosotros leemos esto y decimos: oye, ¿cómo estos hombres dicen estas cosas de Jesús? Yo jamás diría eso de Jesús. Yo jamás. O a veces leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego vemos que Moisés subió a recibir la palabra de Dios, los 10 mandamientos, y el pueblo acá haciendo becerros de oro. Y uno dice: oye, ¿cómo les acababan de abrir el mar y ahora están haciendo ídolos? O sea, y hasta decimos: qué mensos, ¿eh? Qué tontos. Oye, a mí si me abren el mar, yo agradecido con Dios, pero ¿cuántas veces me han abierto el mar, me han abierto el Jordán, me han abierto aquí el lago de Pine Bluff y me han abierto, Dios ha hecho un montón de cosas, me ha abierto el lago de Lake Village y luego al siguiente día estoy levantando becerros de oro? Y te van a decir: pastor, yo no. Pero mira, lo interesante acá es que los fariseos tenían una opinión muy alta de sí mismos.
Se levantaban en alto como un ejemplo de buen comportamiento. Ellos decían, nosotros somos los que estamos correctos. Nosotros somos los que estamos bien. De hecho, habían elevado su opinión a un nivel absoluto, casi divino. Decían, lo que nosotros opinamos, eso es lo que Dios tiene. Y si ellos no creían en Jesús y no creían que Jesús era el Mesías, entonces simplemente no era el Mesías. Y los que creían en que Jesús era el Mesías, tú lo leíste. Ellos dijeron, son unos tontos. Ponme otra vez el verso 48. ¿Qué dijeron? Son unos, esa bola de gente. Son unos tontos. Verso 49. Te fuiste mucho, es el capítulo 7. Ahí está. Esa multitud, léalo conmigo, porque luego va a decir, el pastor está diciendo mucho esa palabra. No, viene en la Biblia. Léalo fuerte usted. Que dijeron, esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Imagínense la opinión. Ahora, aquí lo interesante es la opinión que los fariseos tenían de ellos mismos. Era tan elevada que miraban a los demás como cosa chiquita. Diríamos en México, se creían la última Coca-Cola del desierto. Y a veces estamos así y no nos estamos dando cuenta. ¿Sabes? Así de sencillo. Los fariseos llegaron a la conclusión de que el pueblo estaba en un error y que no tenían la capacidad para interpretar las escrituras hebreos. Si alguien quería conocer la verdad, tenía que acudir a ellos y preguntarle a ellos. Si de este modo se convirtieron en un tipo de puente. Ellos decían, si tú quieres entender la palabra, y ojo acá, alguien le va a hacer clic a esto. Los fariseos decían, si tú quieres entender la palabra, tienes que venir a mí para que yo te la explique. Y la iglesia y el cristianismo dice, si tú quieres entender la palabra de Dios, necesitas leerla tú para que tú te conectes con Dios. ¿Sí ves la diferencia? Aquí en la iglesia nosotros te inculcamos y te decimos, lea la palabra. Pastor, muchos vienen conmigo, pastor, quiero escuchar la voz de Dios, ora por mí. Yo oro por ti, pero te digo, si quieres escuchar la voz de Dios, la tienes que escuchar tú, no por medio de mí. Tienes tú que leer la Biblia para que tú aprendas. Yo te puedo enseñar, yo te puedo guiar, pero no viene la revelación absoluta, no viene de mí, sino viene de tu relación con Dios. ¿Alguien le está haciendo sentido esto? El problema es que muchas religiones hoy en día nos dicen, no, todo viene de mí, por eso hay gurús. Ahora, el problema de aprender a escuchar la voz de Dios es que requiere trabajo, requiere disciplina y requiere dedicación. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Ahora, volvamos con los fariseos. Los fariseos tenían un problema con Jesús. ¿Cuál era el problema que los fariseos tenían con Jesús? Acuérdate, Jesús decía y enseñaba la Torah, enseñaba el Tanakh, enseñaba los profetas, enseñaba los maestros, enseñaba los libros sapenciales que es Salmos, Proverbios, Job. Lo enseñaba y lo hacía de una manera tan bien que ellos decían, ¿cómo puede enseñar de esa manera si él no tiene estudios como nosotros lo tenemos, si él no tiene la posición que nosotros tenemos? ¿Por qué? El problema que los fariseos tenían con Jesús era el siguiente: Jesús no los adulaba como la mayoría de las personas. Jesús no les echaba flores como la mayoría de las personas. Ese era el problema que los fariseos tenían con Jesús. Si Jesús hubiera reforzado su posición de ellos como maestros de la ley, como fariseos, como gente de influencia, no hubiera habido ningún problema. Pero Jesús no lo hacía. Jesús no reconoció públicamente la autoridad de los fariseos, ni les daba los privilegios que ellos demandaban. Por eso los fariseos decidieron oponerse al Mesías. Muchos de nosotros nos oponemos a muchas cosas, no porque eso esté mal, sino porque no me reconoce. Muchos de nosotros, aquí en la iglesia, nos oponemos a decisiones, no porque las decisiones estén mal o los programas estén mal, simplemente porque no nos reconocen como deberían o como nosotros quisiéramos. Muchos de nosotros estamos perdiendo bendiciones plenas, bendiciones ricas de parte de Dios, no por el hecho de que Dios no te esté bendiciendo, sino que la manera en que Dios te está bendiciendo no levanta tu propio nombre. Ya nadie dijo amén.
Nadie dijo hello. Las bendiciones de Dios no levantan tu nombre, levantan su nombre. Las bendiciones de Dios no hacen famoso tu nombre, hacen famoso su nombre. Esa es la diferencia. Y cuando no aceptamos esa realidad, nos enojamos. Decimos, yo no creo en ese ministerio, yo no creo en ese líder, yo no creo en eso, yo no creo en aquel programa. Yo no creo que deberían de poner a tal hermanita, tal hermanito a enseñar. Yo soy mejor. Sí, a lo mejor eres mejor maestro, pero no eres igual de fiel. Sí, a lo mejor no eres mejor maestro, pero no eres igual de disponible. Amén. Acabamos con los fariseos, ¿verdad? Y decimos, yo no sé cómo los fariseos eran así con Jesús. A veces tú y yo estamos peor. Bueno, entonces dijeron, ninguno de nosotros cree en Él. ¿Por qué? Porque no nos valida como líderes, no nos valida como maestros, como nosotros no lo merecemos, tal vez hubiera dicho alguno de ellos. Pero luego cuando se enojan con Él, y te acuerdas que vimos este proceso del enojo, vimos este proceso como te enojas con alguien, te aíslas, lo acusas, hablas mal de él con los que están alrededor. Cuando los que están alrededor de él no te creen, acusas a los que están alrededor de él y luego te vuelves a aislar de esa persona y repites el patrón. ¿Te acuerdas de eso? Lo que sucede acá es exactamente lo mismo. Aquellos se enojan porque Jesús no lo estaba validando y luego empiezan a decir algo mucho más frívolo, algo más incómodo. Ahora, el anuncio de verdades muchas veces nos resulta incómodo. Nos gusta el versículo que dice, la verdad nos hará libres. Y uno dice, amén, queremos la verdad. Pero ¿sabes lo que hace la verdad muchas veces? Es que nos incomoda. Y no estoy hablando de una verdad grosera. No estoy hablando de una verdad que ofende, sino una verdad que muestra nuestra condición pecaminosa. Una verdad que muestra nuestra condición negativa. Y en el peor de los casos, una verdad que muestra las consecuencias de mis malas decisiones a través de los años. Esas son las verdades que no nos gustan. Y esta era la situación de los líderes religiosos en la época de Jesús. Pero cuando se dieron cuenta que el discurso público que habían utilizado para acusar a Jesús y promover ideas contrarias a las Escrituras no les funcionó, cuando todo falló, no pudieron convencer a la multitud de no escucharlo, entonces empezaron con argumentos que podríamos catalogar bajos. Abrieron la bolsa del saco de mentiras dañinas y astutamente se les ocurrió, vamos a decir esta mentira de él, vamos a decir que tiene un demonio y que está loco. Cuando tú estás bien enojado con alguien, ¿qué es lo primero que dices? No le hagas caso, ¿está? Dígalo. No, tú ya ni lo escuches, este está loco. Ni la escuches, comadre, esa vieja, esa está loca. ¿Soy el único? No, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos. Eso es lo que estaban diciendo acá de Jesús. Mira, Juan 8:48 dice, Juan 8:48, samaritano endemoniado, replicó la gente. Le dijeron endemoniado a Jesús, le dijeron, está loco, y no nomás loco, está endemoniado. Le gritan, samaritano endemoniado. Ahora, acuérdate esto, los judíos no querían a los samaritanos, ya hemos tenido pláticas de esto, ¿te acuerdas? Y preferían ir. Entonces decirle samaritano a alguien es como decirle, americanista endemoniado. ¿Verdad? ¿Alguien dice amén? Sí me está entendiendo esto, ¿verdad? O sea, algo que despreciabas tanto, ¿no? Este samaritano endemoniado, replicó la gente. Nos veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio. Oye, mira eso. Y luego en el verso 49 dice, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. En esas palabras, el loco no soy yo. No, yo honro a mi Padre. Y aquí están los hechos. Según
la ley de Moisés, para validar un profeta, tenía dos personas que validar los hechos y las palabras de esa persona. Y había más de dos personas que habían validado las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Entonces cuando le dicen, endemoniado, Jesús pasivamente le está diciendo, ¿endemoniado yo? Endemoniados ustedes que no ven las cosas y la realidad. Aguas cuando estemos molestos con alguien y le digamos, viejo ridículo. Porque de pronto los ridículos puede estar siendo otra persona y no esa persona. Está loco. ¿Estás seguro que está loco? ¿O es mi emoción confrontándome con mi realidad y mi falta de autorreconocimiento siendo pisoteada y mi egoísmo y diciendo yo quisiera eso? A veces hay que salir de ese club de fariseos. En Juan 10:20, algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar un hombre así? Imagínate, acababan de verlo levantar paralíticos. Su fama se había extendido y estos estaban diciendo, está loco y no tan loco, sino que endemoniado. Pienso que esto muestra la desesperación de los fariseos. En el arte de los debates, en el arte de, o los abogados, ¿verdad? Cuando van a un juicio, hay un cargo que se llama el fiscal, que es el que trata de acusar al acusado, ¿verdad? Presenta las pruebas para meter al acusado a la cárcel y hay un abogado defensor. Hay un recurso que usan que se llama ad hominem. Ad hominem. Y esto quiere decir que cuando en lugar de atacar el argumento, se ataca a la persona. Ojo, cuando ya no pueden con los hechos probar que la persona es culpable, el fiscal viene y empieza a acusar a la persona de su personalidad. Y muchas veces tengamos cuidado porque podemos estar utilizando este recurso en contra de personas que amamos, en contra de personas que tienen buenas intenciones con nosotros, o incluso en contra de Dios y sus bendiciones y la manera en que Él actúa. No estamos viendo los hechos, sino estamos viendo a la persona. Y tengamos cuidado, eso es lo que estaban haciendo los fariseos para llegar a un punto y validar su propia opinión, porque ya estaba muy avanzado esto. Ellos ya habían acusado a Jesús, ellos ya habían descalificado a Jesús públicamente, ya iba a ser muy vergonzoso para personas que querían tener el respeto del pueblo, venir y decir, oiga, nosotros la regamos, Jesús sí es el Mesías. ¿Si te fijas que tan lejos está llegando esto? ¿No te has enojado alguna vez tú con alguien tan mal que dices, pues ya mejor le doy hasta donde tope, en lugar de decir, oye, yo la regué? O nomás a mí me ha pasado eso. Soy el único pecador, voy a tener que levantar la mano yo. No la levantes tú, yo sí la voy a levantar. Cuando los argumentos supuestamente bíblicos no fueron suficientes para descalificar, las acusaciones se dirigieron contra la misma persona de Jesús. No hay mejor defensa ante las amenazas de una acusación que la integridad de nuestro testimonio, tus hechos. Proverbios 22:1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata. Me encanta este versículo. Así que el mismo testimonio de Jesús dejó sin poder las nuevas acusaciones. Y ellos tomaron la última alternativa. Y la última alternativa fue lo siguiente: vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Cuando los fariseos ya no pudieron con acusaciones, con calumnias, ellos dijeron, esto ya se acabó. Vamos a matarlo. Esto sería como algo así, ya me botó los cabales esta persona, si me lo vuelvo a topar le pongo unas cachetadas, ¿verdad?
Si me lo topo en el highway, me le atravieso, ya me tiene cansado. En México yo me acuerdo una vez que nuestro vecino tenía la música toda la noche, tuvo una de esas fiestas que duraron toda la noche. ¿Cómo le hacen? No sé. Yo me desvelo a la 1 de la mañana y tardo 4 días en recuperarme, ¿no? Y estos aquí toda la noche con Valentín Elizalde pero espérame. Las canciones de Valentín Elizalde hay unas buenas, no lo voy a negar. Pero el problema es que cuando ponen el mismo disco durante 24 horas sin cambiarlo, tú dices, ¡ya! Y la mañana siguiente, por ahí de las 10 de la mañana, apagan la música y yo dije, yo soy músico y tengo bocinas más grandes que esas. Ellos ya se fueron a dormir y si yo no dormí, ellos tampoco van a dormir. ¿Ah? Y les dije, endemoniados. El endemoniado era yo que quería hacerlo sufrir, ¿verdad? Yo prácticamente les dije, los voy a matar ahora yo. Es toda la noche, taca, taca. Pues toda la mañana Josué iba a estar taca, taca. Y saqué la bocina, no, o sea, yo sí preparé la cruz. Saco la bocina y luego, y cuando la estaba conectando dije, ¿y qué voy a poner? ¿Canciones cristianas? ¿Y los voy a matar con la Biblia? ¿Cómo? Eso no se puede. Y vino ahí la voz de la conciencia mezclada con la voz del Espíritu Santo y me dijo, ¿los vas a crucificar? ¿Son ellos los endemoniados o simplemente es gente que necesita misericordia y tú no se la estás dando? Pues guardé mi bocina, ¿verdad? Avergonzado. Pero estos no se detuvieron ahí. El único modo posible de silenciar al proclamado Mesías en este momento era terminar con su vida. Y es que los fariseos decidieron hacerlo. Ahora, quiero dejar muy claro por qué los fariseos estaban y querían matar a Jesús. No se trataba de la Biblia, las escrituras hebreas en ese momento, no se trataba de eso, Jesús las enseñaba bien. No se trataba de las buenas obras o señales poderosas de Jesús. Jesús hacía buenas obras y señales poderosas. No tenía nada que ver con la opinión popular, la opinión del pueblo sobre quién era él o de dónde venía. No se trataba de la opinión de la mayoría de los líderes religiosos o las acusaciones bajas contra Jesús. ¿Sabes de qué se trataba? Esto era un asunto de poder. Esto era un asunto de poder. Jesús tenía una clase de poder y su liderazgo era tan diferente al poder que tenían los maestros del Torá, y ellos sabían que Jesús lo tenía y ellos no, y ellos lo querían. Ellos querían el reconocimiento, ellos querían lo que Jesús tenía, y en lugar de pedírselo se lo querían arrebatar. Ahora, ¿qué clase de poder es esto? Antes de seguir quiero explicarte lo siguiente. Hay un poder que no es nada más autoritario. Te cuento. Por ejemplo, cuando tú entras a la primaria y te gradúas, al elementary, te gradúas, tú obtienes cierto poder, porque conoces, tienes información. Ahora tú sabes sumar 2 más 2, ¿sí o no? Y un niño más chiquito que tú no sabe. Entonces, llegas a middle school y te gradúas, sales de middle school, de high school. Ahora tú ya sabes que 2 más 2 es 4. Pero también ya sabes álgebra. Información es poder. Pero la información que tiene un niño de esa capacidad o un joven ya de esa capacidad es muy diferente a la que tiene alguien graduado de la universidad. ¿Sí me está siguiendo? La información que ahora tiene el graduado de universidad es mucho mayor que la que tienen los otros niveles. ¿Y a quién se le paga más? Al que está graduado de universidad, a veces. A veces. Eso sería la regla general, pero no es así a veces, ¿verdad? Pero de pronto alguien estudia una maestría, un posgrado, un doctorado, y ahora lo que sabe esta persona le da poder sobre los demás. ¿Sí me está siguiendo?
¿Sabes cuál es? La regla de oro en la Biblia es: haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro. ¿Sabes cuál es la regla de oro del mundo? Los que tienen el oro hacen las reglas. Y me encanta describir el poder desde esta perspectiva, porque la información es poder. Ahora, ¿qué significa la palabra poder? La palabra poder quiere decir la habilidad de hacer algo. A mí se me descompone el motor de mi carro, yo no tengo poder para arreglarlo. Hay alguien que tiene más poder que yo. ¿Quién? El mecánico. Yo puedo pagar el carro, yo doy los pagos, pero si no le hablo al mecánico, ahí se va a quedar. Y yo no puedo llegar y decirle al carro: pues si yo doy los pagos, cuando le doy quiero que jales. No le puedo exigir eso, ¿verdad que no? Necesito a alguien con mayor conocimiento en donde yo no tengo. Entonces, ¿quién tiene el poder? El mecánico. Entonces, conocimiento igual a poder. ¿Sí me estás siguiendo? Jesús tenía todo el conocimiento. Y eso no le gustaba a los fariseos. Porque hay otro tipo de poder. Y eso se le llama autoridad por cargo posicional. Te explico. El CEO de una compañía tiene más poder que el gerente de planta. El gerente de planta tiene más poder que el líder de equipos. El líder de equipos tiene más poder que los que forman parte del equipo, los trabajadores. Esto no significa que ellos tengan todo el poder, porque hay un dueño, un accionista arriba de esa compañía. Pero esta organización es necesaria para llevar algo. Ahora, muchas veces tú puedes llegar a ser gerente sin estudiar un posgrado, simplemente porque tus habilidades, tus posiciones, tu antigüedad ahí te da esa autoridad. Eso se llama autoridad por cargo posicional. Los fariseos es lo que tenían. Ellos tenían una influencia por cargo posicional, no por poder. Tenían autoridad, no poder. ¿Por qué? Recuérdate que los fariseos y estos grupos se formaron cuando el templo fue destruido, Israel fue llevado a la cautividad, no había donde adorar, ellos levantaron las sinagogas y posicionalmente empezaron a tener influencia, porque era donde los judíos iban a orar, es donde los judíos iban a aprender de la Biblia, a la sinagoga, porque no había templo. El templo se restaura, llega el sumo sacerdote, los sacrificios se restauran, ahora había donde ir a adorar, pero los fariseos estaban en contra incluso del sumo sacerdote, alguna rama de ellos, y decían: es que nosotros aquí somos los que partimos el queso desde hace tanto. Posición. Pero ese es el punto de quiebre entre Jesús y los fariseos. Ese es el punto de quiebre entre Jesús y tú. ¿Qué pensaba Jesús acerca del poder posicional? Muchas veces tú y yo pensamos que por venir a la iglesia merecemos algo. Y tenemos posición. Pero ahí está el quiebre entre la humanidad y Jesús. Entre la muerte y la resurrección, entre la relación con Dios y una religión que muchas veces nosotros nos generamos. Jesús no se mueve por tu posición. De hecho, mira lo que dice Mateo 23:8. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán
exaltados, levantados. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir Jesús acá? ¿Que no podemos tener títulos? Entonces, si eso fuera así, pues yo como pastor estoy frito, ¿ah? Que algunos me dicen pastor, otros me dicen cura, otros me dicen padre, dígame como quiera, pero eso no quiere decir eso. Usted puede ser pastor también, pastora. Creemos también en el ministerio de la mujer. Lo que Jesús está diciendo acá es que la autoridad no viene por tu posición. La autoridad no viene por tus años en la iglesia. La autoridad no viene por lo que tú crees que eres. La autoridad viene de Dios. Y Él la reafirma y la confirma. Entonces no puedes permitir, si Dios te está usando por redes sociales, si Dios te está usando en una tienda, en un taller, si Dios te está usando en un puesto de tacos, si Dios te está usando haciendo lo que estés haciendo, nadie puede decir que eso es menos porque ese es el trabajo de Dios. Ese es el ministerio, el lugar de influencia. El problema es que muchas veces queremos lo que otro tiene sin saber y sin estar valorando lo que ya tenemos. Pensando, el pastor tiene más posición. No, yo tengo más oposición. Es que el pastor se ve en los videos. No, yo tengo más trabajo. Porque hay que hacer los guiones, grabar. Pobre Santiago, a veces le escribo a las 2 de la mañana. Oye, se me ocurrió esto para la iglesia. Él me responde, duérmete ya. Yo bien emocionada que son las 2 de la mañana, duérmete. A veces le escribo a Víctor, Víctor, estoy acá, Víctor, voy a estar orando, pero estoy trabajando, déjame dormir. ¿Verdad? A veces les escribo a los pobres, ¿no? Mayren, me llámelo, pastor. Y me llama 4 veces y yo no le contesto, y pastor, porque estoy a veces tan ocupado, perdóname. Y no es la posición. Mientras más posición, más oposición. Así que si tú estás siendo de bendición en el puesto de tacos, mira, dale gracias a Dios porque todos te dicen gracias por los tacos. Y bendice. Ora. Quiero contar el testimonio que me impactó de una de nuestros miembros. Ella trabaja en un banco. Y ella decía que mientras viene una persona a pedir una transacción en el banco, ella ora por esa persona. Cuando ve una mamá entrar con niños, ella bendice a los niños y bendice a la mamá. Imagínate. Ella está haciendo más trabajo que el que tiene el título. Porque ella está más, yo estoy grabando videos y ella orando por la gente. ¿Sí me estás entendiendo? No estoy diciendo que otra cosa es menos, es más. No. Pero yo digo, wow, ese es el punto. Ese es el punto. No es el título, no es la posición, es Jesús. Es Jesús el centro. No es cuánta bendición tengo, es cuánto Jesús tengo en mí. Y eso es lo que no entendieron los fariseos. Ahora, déjame, ya voy terminando con esto. El final de la crucifixión no fue la crucifixión y todos conocemos esa historia, no tengo que predicar eso porque lo vemos en nuestros discipulados, lo vemos en el Alfa, que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, resucitó, hay evidencia arqueológica, evidencia científica de que Jesucristo resucitó, lo vemos a través del año nuestro Alfa, acabamos de empezar un nuevo grupo Alfa este domingo, si no sabes qué es, acércate conmigo, con alguno de los líderes y queremos que te involucres en un grupo Alfa. Esto lo vemos todos los días, pero ¿a qué voy? Después de la resurrección hay un versículo que rompe mi corazón hacia los fariseos y quiero leértelos. Mateo 28:11 dice: mientras las mujeres estaban en camino, Jesús ya había resucitado. Las mujeres fueron a buscar a Jesús, no lo encontraron, se encuentran a Jesús. Jesús les dice: vayan, díganle a mis hermanos, a sus hermanos que he resucitado. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Jesús había resucitado. Los guardias habían visto ángeles, habían sentido un terremoto. Y mira lo que hacen los ancianos.
los fariseos, se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Wow. Y les dijeron, ustedes deben decir a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Ahora, deja de lado a los guardias. Ahorita platicamos de los... Ahorita chismeamos de los guardias, espérame. Los fariseos prefirieron pagar que ver el reino de Dios en la tierra. El problema, prefirieron desprenderse de sus recursos e invertirlos en una mentira que ser humildes ante el Rey de Reyes. Ahora, tú vas a decir, ¿cómo van a hacer eso? Muchas veces tú y yo estamos invirtiendo nuestros recursos en lugar de venir al Rey de Reyes. Muchas veces tú estás poniendo tus recursos, tu tiempo, y deja tu dinero de un lado, tu tiempo, lo estás poniendo en los lugares equivocados. Los estás invirtiendo en una mentira. Prefieres invertir tu tiempo criticando otro ministerio, criticando este ministerio. Prefieres invertir tus palabras, tu recurso más valioso que es tu tiempo, son tus palabras, es tu conocimiento, en negar la obra de Dios. Que ser sencillo y decir, yo me sumo a eso. Los guardias vinieron y les dijeron, vimos ángeles, vimos un terremoto, vimos esto, se movió y nos desmayamos, no sabemos qué pasó. Y les dijeron, no digan eso, eso es una mentira. Digan mejor que vinieron los discípulos de Jesús. Estos eran guardias romanos. ¿Alguien sabe lo que es un soldado romano? Los soldados más sanguinarios que existieron en la historia. Y le están diciendo, digan que vino un pescador flaco. Digan que vino un cobrador de impuestos chaparro. Digan que vino el hermano del pescador. Digan que vino uno que está medio loco. Y ese los vencieron a ustedes, los soldados entrenados. Quitaron una piedra gigantesca y se robaron el cuerpo. Y aquellos dijeron, dale, hay lana en medio, dale. Porque si tú buscas gente que valide tu opinión, lo vas a hallar, aunque sea mentira. Pero nada más quiero preguntarte, ¿dónde estás poniendo tus recursos? ¿Dónde estás poniendo tu recurso más valioso? Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, dice algo que me encanta. Dice, así como lo que el fuego no derrite lo endurece, también se endurece el corazón que no se derrite ante el poder de Dios. A veces tú puedes decir, ¿cómo endurecieron su corazón? Así como el metal se endurece con el fuego y no se derrite a cierta temperatura y se hace muy duro. Así se endurecen a veces nuestros corazones por ponerlo, nuestros recursos en los lugares equivocados. Pero hay algo que me encanta. Hubo dos mensajes esa noche. El mensaje de los soldados diciendo alguien se robó el cuerpo y el mensaje de los discípulos diciendo ha resucitado. ¿Sabes cuál era el mensaje central? Ya sea que creyeras que se lo habían robado o que había resucitado, en medio está la verdad.
y es que la tumba estaba vacía. Así que hermano, hermana, no importa en dónde pongas tus recursos, si en el soborno con los fariseos o en la verdad con Jesucristo, Jesucristo va a ser glorificado. Y no puedes y no podemos hacer nada para detener el evangelio, porque se va a verificar por su palabra, no por nuestra opinión. Va a haber gente en sus tiendas, en sus bancos, en sus talleres, haciendo la obra de Dios, aunque tú y yo no la queremos hacer. No te preocupes. Hay gente haciéndola. No por título, sino por Jesús. El cuerpo fue robado. Él resucitó. Como sea que lo creas y lo veas, la tumba estaba vacía. De resurrección a muerte. De resurrección. Esta resurrección maravillosa y buena esperanza. Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Y ahí en tu lugar, inclines tu rostro. Y vamos a tomar juntos la Santa Cena y darle gracias a Dios. Todos tienen sus elementos ahí. Si no los tienes, levanta tu mano, alguien puede pasar. Ok, todos tienen. Allá falta. Víctor, ¿me ayudas? Ahí están los elementos. Allá la hermana Rosa María necesita. Si puede mantener su mano en alto si alguien necesita, para que Víctor pueda pasar. Pero antes de compartirla, mantenga su mano en alto en lo que pasan para dar los elementos. Pero antes de esto quiero que oremos y le digamos: Señor, perdónanos por muchas veces estar en el lado de los fariseos en lugar del lado de los discípulos. Perdóname por muchas veces criticar lo que no debía haber criticado en lugar de sumarme en donde debí sumarme. Y hoy, Espíritu Santo, quiero pedir que tu Espíritu Santo esté conmigo. Que tu Espíritu Santo nos convenza y nos ayude de una forma sobrenatural. De una manera, dile: perdona mis pecados. Lávame con tu presencia. Limpia mi corazón de todo desánimo, de toda apatía a tu presencia, a tu poder. Y en el nombre de Jesús tengamos libertad de su Espíritu Santo. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.